La primera noche no fue el sonido, fue la sensación. Esa impresión absurda e infantil, imposible, de que algo dentro de mi habitación respiraba conmigo. Pensé que era el viento colándose por las ventanas viejas del internado, pensé que era mi cansancio, hasta que escuché el susurro. No empezó diciendo mi nombre. Primero respiró. Luego imitó mi voz. Lucía. Solté el rosario de la sorpresa. En el cuarto apenas cabía la cama y el armario del convento, pero en medio de la penumbra había un lugar donde la oscuridad parecía más densa, como si alguien la sostuviera desde dentro. Allí estaba, la caja de madera prohibida, la que las hermanas dijeron que nadie debía tocar jamás. No sé por qué la abrí. No sé por qué mis manos temblaron como si ya supieran lo que habría dentro. El crucifijo estaba ennegrecido, deformado, como quemado desde adentro. Pero lo peor no fue su aspecto. Lo peor fue que el metal estaba tibio, como si tuviera un pulso silencioso. Cuando lo levanté, un hilo de aire caliente rozó mi cuello. No era viento. Me has encontrado por fin. La voz salió de él, o de alguna parte de mi mente que ya no distinguía. Quise soltarlo, huir, gritar, rezar, pero no pude. Porque algo en su tono no era maligno. Era triste. Era humano. Era íntimo. Y ese fue el primer pecado de mi vida. Sentir lástima por un demonio antes de saber si realmente lo era. La segunda noche no intenté dormir. Sabía que algo volvería a llamarme, y lo peor es que una parte de mí quería escucharlo. Dejé el crucifijo sobre la mesa, envuelto en una tela blanca que ya no parecía tan pura. Cada vez que apartaba la mirada, tenía la impresión absurda de que el objeto cambiaba de postura, como si buscara acercarse a mí. Una presencia cálida, insistente e imposible. A medianoche el susurro regresó. Lucía, mírame. No debía hacerlo. Lo sabía. Las hermanas siempre decían que el mal no necesita puertas, solo necesita que lo mires una vez. Pero lo hice. La tela se deslizó sola, como movida por dedos invisibles, y el crucifijo empezó a estirarse, a derretirse, a tomar una forma que mi mente tardó un segundo en aceptar. Mis labios temblaron, no de miedo, sino de un tipo de curiosidad que yo misma no reconocía. Frente a mí ya no había metal. Había un rostro. Un rostro joven, demasiado bello para inspirar confianza. Pómulos marcados. Labios suaves. Cabello oscuro cayendo sobre una mirada que no debería existir. Porque esos ojos no eran ojos de demonio. Eran ojos de hombre, llenos de una tristeza antigua que parecía suplicarme algo que aún no comprendía. No temas, no he venido a dañarte. Su voz sonaba como un secreto guardado durante siglos. Solo quiero que me veas como soy, no como lo que fui. Yo debería haber rezado. Debería haber gritado. Pero solo pude susurrar. ¿Qué eres? Él sonrió despacio. Demasiado humano. Demasiado hermoso. Soy el demonio que pidió ser amado. Nunca pensé que el aire pudiera tocarme. Pero aquella noche, antes de que él apareciera por completo, sentí unos dedos invisibles deslizarse por mi cuello, tan suaves, tan cálidos, que mi cuerpo reaccionó antes que mi fe. Me giré sobresaltada, pero no había nadie. Solo la sombra proyectada por la vela y el crucifijo ya convertido en algo distinto, casi humano, casi vivo. No te asustes, susurró él desde la oscuridad, aunque su voz resonó dentro de mí más que en la habitación. Solo quiero saber si sigues temblando cuando escuchas mi nombre. Tragué saliva. No debía hablarle. No debía escucharlo. Y sin embargo, ¿por qué me tocas sin tocarme? Pregunté. Lo vi emerger de la sombra, como si el cuarto fuera demasiado pequeño para contenerlo. Su forma masculina ya no era un espejismo, era un cuerpo definido por líneas suaves,
por una piel que parecía emitir un brillo tenue, por una presencia que desafiaba cualquier explicación divina. Se acercó pero no caminaba, flotaba entre la luz y la penumbra. Porque tu carne reacciona incluso antes que tu mente, respondió él, sonriendo con una dulzura que era un peligro por sí sola. Y yo, necesito sentirme vivo otra vez. Su mano, o lo que fuera, no tocó mi piel, pero mi cuerpo ardió como si lo hiciera. Un rubor subió por mi pecho, tan evidente que me llevé la mano al corazón para ocultarlo. ¿Lo sientes?, preguntó él. Ese latido nunca miente. Yo retrocedí, pero él no me siguió. Simplemente me miró con esos ojos humanos, profundos, vulnerables. Lucía, no quiero tu alma. Quiero algo que nadie me ha dado jamás. ¿Qué?, murmuré. Su respuesta cayó como una tentación imposible. Tu amor. No dormí. No podía. El eco de su voz seguía vibrando en mi cuello, allí donde no me había tocado, pero mi piel insistía en recordar el roce. Cuando amaneció fui directa al confesionario, buscando aire, buscando perdón, buscando cualquier cosa que no fuera él. El padre Mateo abrió la celosía sin mirarme. Siempre hacía eso, escuchar primero, juzgar después. Pero esa mañana, apenas hablé, su respiración cambió. Padre, he sentido algo. Algo que no debería existir. Algo que me llama. El silencio al otro lado se volvió pesado, denso, como si la madera absorbiera mis palabras. Entonces, una sombra se movió detrás del cura. No era humana. Lucía, ¿qué te está siguiendo?, preguntó Mateo con una voz que tembló más de lo que debería. Me congelé. Yo no había dicho nada sobre seguir. Nada sobre noches, ni voces, ni formas humanas hechas de sombra. No lo sé, padre, pero creo que sabe que estoy aquí. El confesionario crujió. No por el peso del tiempo, sino por otro peso, uno que intentaba abrirse paso entre nosotros. No deberías haber venido a él, susurró una voz que no provenía del cura. Mateo se puso de pie de golpe, yo retrocedí tan fuerte que casi caí. Un olor a cera quemada invadió la cabina. La madera se oscureció como si una mano invisible la acariciara desde adentro. Lucía, dijo el padre, pálido, sudando. Ese no es un espíritu. Antes de que pudiera responder, él lo dijo. Era Niel. Con esa intimidad peligrosa que solo él sabía usar. Confiesa si quieres, pero recuerda que yo escucho mejor que Dios. Y el confesionario entero respiró conmigo. Esa noche entendí algo que nadie me enseñó en el convento. No hay oración que pueda detener un deseo que ya abrió los ojos. Intenté quedarme en mi habitación, rodeada de estampas, rosarios, salmos garabateados a mano, pero todo era inútil. El aire estaba espeso, tibio, como si él respirara justo detrás de mí aunque no hubiera nadie. Cada sombra parecía su silueta, cada latido, un llamado. Lucía, ven conmigo. Su voz era más baja que un suspiro, más íntima que un pensamiento. Yo cerré los ojos, apretando los dedos contra el crucifijo normal, el real, buscando fuerza. Pero al abrirlos, él estaba allí. Era Niel. No como sombra, no como reflejo, sino completo, hermoso, imposible, demasiado humano. Su piel brillaba apenas, como si guardara fuego dentro. Sus labios no debían parecer tan reales. Retrocedí, pero mis talones chocaron con la pared. Él no avanzó. Solo me miró. No quiero lastimarte, dijo. Solo quiero sentir algo que ya no recuerdo. ¿Qué?, pregunté con un hilo de voz. Él se inclinó lo suficiente para que su aliento tocara mi mejilla, y mi alma se estremeciera como si un himno prohibido me atravesara. Calidez. La palabra cayó como una plegaria rota. Yo iba a decirle que no. Iba a apartarme. Iba a rezar. No hice nada.
Cuando sus labios rozaron los míos, apenas un instante, apenas un roce. El mundo se quedó en silencio. No sonó un trueno. No se abrió el cielo. No apareció fuego. Solo un temblor pequeño, dulce, devastador. Eraniel se alejó como si ese gesto lo hubiera herido. Ahora entiendes por qué el cielo me expulsó. Porque un demonio no debe amar. Ni ser amado. Después de aquel beso, mi cuerpo dejó de obedecerme. No era posesión. Era algo más peligroso, entrega. Me desperté en mitad de la noche con el corazón desbocado, respirando como si alguien hubiera susurrado contra mi piel. La habitación estaba en penumbra, pero no vacía. Lo sentí antes de verlo. Eraniel estaba sentado en el borde de mi cama. No había sombra que lo sostuviera. No había magia que lo ocultara. Solo él, tan humano que dolía mirarlo. Te asusté, murmuró. No quería que tu primer beso con un demonio fuera un castigo. No fue un castigo, susurré sin pensar, y mis dedos se aferraron a las sábanas, como si pudiera esconder el temblor. Él inclinó la cabeza, curioso, casi sorprendido. Tu voz tiembla cuando dices la verdad. El aire a mi alrededor se volvió cálido, casi sofocante. Eraniel no me tocó, pero la sensación de estar arrodillada ante algo prohibido me recorrió entera. Mi fe, mi educación, mis rezos, todo empezó a desmoronarse como cera derretida. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, aunque temía la respuesta. Él se acercó apenas un poco, lo suficiente para que su pecho rozara el borde de mi respiración. Su presencia era un himno invertido, uno que no se canta con la boca, sino con la piel. Quiero recordar lo que siente un cuerpo humano cuando no tiene miedo, susurró. Quiero aprenderlo de ti. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que Dios podría oírlo. Pero esa noche el cielo guardó silencio. Solo quedamos él y yo. Lucía, si dices que no, desapareceré. ¿Y si digo que sí? Su sonrisa fue lenta, trágica, irresistible. Entonces ambos caeremos. La mañana después de caer, aunque solo fuera en deseo, el convento olía distinto. No a incienso. No a humedad. Sino a algo roto, como si una grieta invisible se hubiera abierto entre los muros. Las hermanas caminaban inquietas, murmurando entre oraciones. Yo intentaba actuar normal, pero cada paso me pesaba como un pequeño sacrilegio. Todavía podía sentir la presencia de Eraniel en mis huesos, en mi cuello, en mi respiración. Estaba doblando las túnicas en el pasillo cuando una luz blanca me obligó a cubrirme los ojos. Una luz que no era del sol. Ni de ninguna vela. Lucía. La voz era pura. Demasiado pura. Una voz que parecía cantar sin sonido. Cuando abrí los ojos, él estaba allí. Un ángel. No como en los cuadros. No perfecto. Sino hermoso de una forma que dolía, con alas que parecían formadas de vidrio roto y luz líquida. ¿Quién eres?, pregunté, retrocediendo. Él me miró con un brillo extraño, casi humano. Soy quien debería haberlo vigilado. Un silencio. Una respiración helada. Y vine a preguntarle por qué te eligió a ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿A mí? El ángel avanzó. Su luz no quemaba, pero presionaba el pecho como una confesión obligada. No deberías importarle. Su voz se quebró un instante. Ningún demonio mira dos veces a un ser humano, a menos que haya algo que ni el cielo ni el infierno puedan comprender. Sus ojos se endurecieron. Eraniel ha cometido un segundo pecado. ¿Cuál?, susurré. El ángel bajó la mirada, casi celoso. Te desea más de lo que desea su redención. El ángel desapareció como una exhalación divina, dejándome sola en el pasillo, temblando. Pero su última frase me siguió como una sombra más grande que el propio Eraniel.
Te desea más de lo que desea su redención. Esa noche por primera vez fui yo quien lo llamó. No con palabras. Con miedo. Con duda. Con ese fuego que él había dejado encendido en mi pecho. La vela parpadeó, y él apareció. No entre humo ni fuego, sino entre la penumbra suave de mi cuarto, como si ya perteneciera allí. Te lastimó, dijo en cuanto me vio con una tensión que nunca había escuchado en su voz. Él no debía acercarse a ti. Es un ángel, respondí. Pensé que eran los puros, los que no sienten nada. Eraniel rió, pero sin alegría. Los ángeles sienten más que nadie. Por eso pierden tanto cuando aman. Sus palabras me helaron. ¿Él te odia? No. Un silencio oscuro. Te envidia. Me acerqué un paso. Quizá dos. Él no retrocedió. ¿Eraniel, por qué yo? Mi pregunta cayó como un rezo sin altar. Él levantó la mano, no para tocarme, sino para mostrarme la piel de su antebrazo. Allí, bajo la luz temblorosa, había una marca oscura. Una palabra escrita como si hubiera sido quemada desde adentro. Mi nombre. Lucía. Sentí el aire desaparecer. No lo escribí yo, susurró. No lo pedí. Fue el precio de mi deseo, el sello de un pacto que todavía no entiendo. Lo miré con el corazón sobrecargado de un miedo nuevo. No al demonio, sino al destino que lo unía a mí. ¿Un pacto conmigo? Murmuré. Él bajó la mirada, vulnerable por primera vez. Tu alma no está vendida, pero ya está escrita. Y entonces lo comprendí. Yo no había encontrado al demonio. El demonio me había estado esperando. Desde que vi mi nombre marcado en su piel, algo cambió entre nosotros, y dentro de mí. No era amor. No era miedo. Era una mezcla peligrosa, tibia, ardiente. El presentimiento de que nada volvería a ser inocente. Esa noche el convento estaba en silencio absoluto, un silencio tan denso que parecía una advertencia. Afuera no soplaba viento. Dentro no ardía ninguna vela. Y sin embargo de algún lugar surgía un calor irregular, como un corazón gigante palpitando detrás de las paredes. Intenté rezar. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la marca en su piel. Mi nombre. Mi destino. Cuando la vela finalmente se encendió sola, supe que él vendría. Pero no fue Eraniel quien apareció primero. Una llama cayó del techo como una gota de fuego líquido. Pero no quemó el suelo. No quemó la madera. No quemó nada. Solo mi miedo. Las llamas comenzaron a moverse como si respiraran, formando un círculo alrededor de mi cama. Y en el centro una sombra emergió, demasiado alta, demasiado afilada, demasiado silenciosa para ser humana. Lucía. No era la voz de Eraniel. Era más profunda, más vieja. Como un eco atrapado entre mundos. La sombra avanzó hasta casi tocar el borde de mi cama. Yo retrocedí, temblando. ¿Qué eres? La figura se inclinó, y la luz del fuego reveló algo parecido a una sonrisa. El infierno despertó porque él te ama demasiado. Mi sangre se congeló. La sombra extendió un brazo oscuro hacia mí. Y cuando un demonio rompe sus leyes, otros vienen a reclamar lo que no le pertenece. Antes de que pudiera gritar, el fuego rugió, y detrás de mí apareció él. Eraniel. Protegiéndome. No la tocarás. Y entonces entendí. El infierno no había venido por mí. Había venido por él. Cuando Eraniel apareció entre el fuego, la sombra retrocedió como si hubiera visto algo imposible. No un enemigo. No un igual. Sino una traición. El infierno no perdona a los que desean. Y Eraniel lo había hecho.
Las llamas se alzaron como un coro desesperado, rodeándonos. Yo sentí el calor en la piel, pero no quemaba, era como si el fuego probara mi temor, buscando una entrada a mis pensamientos. Eraniel extendió un brazo delante de mí, protegiéndome con un gesto tan humano que me dolió. Lucía, escúchame. Su voz temblaba. Por primera vez temblaba. Tienes que alejarte de mí. Ahora. No. Mi respuesta fue un reflejo, una herida abierta. No voy a dejarte. La sombra rió, un sonido que no provenía de una boca sino de un vacío infinito. Ella te condena más que tu propio pecado. Cállate, gruñó Eraniel, y un destello negro cruzó sus ojos. El aire se quebró. El fuego se agitó con violencia. Eraniel estaba perdiendo el control, no contra el enemigo, sino contra sí mismo. Lucía, si te quedas, moriré. ¿Y si te dejo? Morirás tú. Un silencio cruel nos envolvió. Era un dilema que ningún cielo podía justificar. Si me alejaba, el infierno lo reclamaría. Si me quedaba, yo sería la ofrenda. Tú no debes pagar por mi deseo, murmuró él, acercándose lo suficiente para que su frente tocara la mía, suave, desesperado. No merezco lo que siento, y tú no mereces caer conmigo. Mis manos, sin permiso, lo tomaron del rostro. Sentí su piel arder, no por el fuego, sino por el miedo. No te voy a abandonar, susurré. Ni siquiera si el cielo cierra los ojos. Y las llamas se doblaron hacia nosotros. Como si quisieran escuchar la decisión que rompería dos mundos. Esa noche el cielo no habló. No tronó. No advirtió. Simplemente cerró los ojos como un padre incapaz de mirar lo que su hijo estaba a punto de hacer. El fuego alrededor de nosotros se convirtió en un círculo perfecto, una frontera entre lo permitido y lo prohibido. La sombra del infierno se mantenía a unos pasos, expectante, paciente, sabiendo que cualquier decisión mía podía romper a Eraniel desde dentro. Lucía, su voz era apenas un soplo. No me toques. Si lo haces, no habrá marcha atrás. Pero mis manos ya lo estaban sosteniendo. No en un gesto valiente. En uno inevitable. Su piel ardía como un secreto maldito. Sus ojos, ya no eran solo humanos, había tormentas atrapadas allí, deseos que había intentado ocultar durante siglos. No puedo perderte, murmuré. Era la verdad más desnuda que había dicho en mi vida. El infierno lo sintió. El ángel también. Y el cielo en silencio aceptó que nada de lo bendito iba a intervenir. Eraniel me tomó la muñeca con una fuerza suave que parecía rogarme y rechazarme al mismo tiempo. No sabes lo que estás eligiendo. Lo sé. Si cruzas este límite, tu alma quedará unida a la mía. Entonces cruzaré contigo. Su respiración se quebró. No por deseo. Por miedo. Lucía, yo no fui creado para ser amado. Mi voz se volvió un susurro tembloroso. Tal vez no. Pero yo fui creada para sentir algo más que obediencia. El fuego se abrió ante nosotros como si reconociera la decisión. Y mientras mis labios rozaron los suyos, suaves, trágicos, prohibidos. Sentí la certeza devastadora. Esa fue la noche en que Dios eligió no mirar. Y yo elegí no arrepentirme. Cuando mis labios tocaron los suyos, el fuego dejó de rugir. Como si incluso el infierno entendiera que ya no podía detenernos. Como si algo más grande y más trágico hubiera comenzado. Eraniel tembló. No de deseo. De dolor. Un dolor tan profundo que su cuerpo se arqueó, como si una cadena invisible intentara arrancarlo de mí. Lucía, aléjate, por favor. Pero no lo solté. Jamás lo habría hecho. La sombra del infierno avanzó un paso, ansiosa, orgullosa, reclamando lo que creía suyo.
El ángel apareció entre un estallido de luz blanca, con el rostro roto por una furia silenciosa. «Has condenado 2 mundos, Eraniel», gritó extendiendo su espada de luz. «El amor de un demonio es un pecado que ni Dios puede perdonar». Pero Eraniel no lo escuchaba. Su piel se agrietaba como porcelana caliente. Sus ojos se llenaban de un brillo humano, demasiado humano para lo que él era. «Esto es mi culpa», murmuró él, apoyando su frente contra la mía. «Siempre supe que amarte sería mi final, pero no sabía que también sería el tuyo». Mi voz salió en un susurro roto. «No necesito el cielo. No necesito absolución. Solo te necesito a ti». Entonces sucedió. Una luz negra, algo jamás visto por ángel ni demonio, estalló desde su pecho. El infierno retrocedió. El ángel cayó de rodillas. El fuego se apagó. Y Eraniel cambió. Las grietas en su piel se cerraron. Su cuerpo dejó de arder. Sus ojos ya no eran tormenta. Eran ojos humanos. Lucía susurró incrédulo. Soy humano». Lo abracé sin pensarlo, pero al hacerlo, algo me atravesó como una verdad inevitable. Para que él pudiera vivir como hombre, alguien tuvo que ocupar su lugar. El círculo de fuego renació detrás de mí, susurrando mi nombre. El de la marca en su piel. El del pacto. Lucía. Y mientras él respiraba por primera vez como un mortal, yo escuché mi destino abrirse como una puerta ardiente. La última frase que dije antes de desaparecer entre las llamas fue: «Te amo». Y eso siempre tuvo un precio. Dicen que cuando un alma cae al infierno, lo primero que pierde es el recuerdo. Dicen que la mente se quiebra, que el nombre se evapora, que la identidad se rompe como cristal. Dicen tantas cosas. Pero yo no olvidé nada. Ni su voz. Ni su piel temblando bajo mis manos. Ni la forma en que pronunció mi nombre como si fuera una oración perdida. Desperté en un lugar sin cielo, sin tiempo, sin aire. El infierno no ardía como imaginé, no era un mar de fuego, sino un desierto infinito de sombras que respiraban lentamente, como criaturas dormidas esperando despertar. Cada paso que di dejó una marca luminosa detrás de mí. Una marca imposible. Una marca humana. Lucía. Mi nombre resonó en todas las direcciones. No era Eraniel. Era el pacto. El eco de la elección que yo había hecho. Comprendí entonces que no había sido condenada. No completamente. Había sido llamada. Porque el infierno no busca cuerpos. Busca corazones que no le teman. Busca almas capaces de arder sin romperse. Me detuve frente a un abismo negro. Allí en lo profundo latía un pulso, uno que respondía al mío. Eraniel, ahora humano, estaba arriba, respirando por primera vez el aire que yo había perdido. Y yo me convertía en aquello que él había dejado atrás. Una brisa tibia rozó mi cuello, igual que la primera noche. Lucía, susurró el infierno. Tú no caíste. Tú elegiste. Sonreí. No por valentía. Por amor. Por la certeza devastadora de que incluso las sombras pueden amar, si alguien está dispuesto a entrar en ellas. Y así comenzó mi propio despertar. No como víctima. No como mártir. Sino como la mujer por la que un demonio se atrevió a desear lo prohibido.